no es que la gente no sepa cómo manifestar, no es que la gente no sepa cómo tener un sueño, cómo desear cosas, es que la gente no sabe cómo volver a la alineación. Yo tratando de buscar un lugar seguro, y ahí fue donde decidí, algo tiene que cambiar, porque no puedo estar repitiendo estos patrones, no puedo estar repitiendo lo mismo, tengo que encontrar algo. Ya no hablo tanto de manifestación, me enfoco más en la alineación, porque al final de cuentas la alineación es lo que manifiesta, es lo que te ayuda a reconectar contigo mismo, con tus sueños, con tu capacidad, con tu poder. Sabrosura pa' ti que Hello, everyone. This is Pam, the Café con Pam, the bilingual podcast that features Latine and people of the global majority who break barriers, change lives, and make the world a better place. Welcome to episode 385 of Café con Pam. Today, we have a conversation with Sandra Hinojosa Ludwig. Sandra is a somatic experiencing practitioner, certified coach, Hay House best-selling author, speaker, and manifesting chica. Her passion is helping women intentionally manifest fulfilling lives through body mind alignment. She was born in Monterrey, Mexico, and pursued a successful 20-year corporate career before transitioning to coaching and healing work. Now, she's based in Canada and assists English and Spanish speaking clients through various platforms. Her book, Chica, Why Not?, became a Hay House bestseller and won an International Latino Book Award in 2022. Bueno, listeners, I actually read Sandra's book last year, I think. I'm pretty sure. And I could not wait to have this conversation. Sandra is one of those people that when we connected, it was this, we didn't realize the time had gone by, and we talked before the recording, we stayed talking after the recording, and she's amazing. So I won't delay this interview any longer. Here is my conversation with Sandra Hinojosa Ludwig. Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy Bienvenida a bien, Café ¿y con tú? Pam. Ay, Bien, gracias. bien. Qué gusto tenerte. Yo leí tu libro, antes de empezar a grabar, platicamos que yo leí tu libro hace un ratote y es buenísimo. Pero bueno, antes de hablar de tu libro, vamos a regresar el tiempo un poco. Ujú. Cuéntanos la pregunta del millón que siempre preguntamos. What is your heritage? ¿Cuál es tu... ¿Cómo se dice heritage en español? Herencia, no. ¿Cuál es tu herencia? Sí, pues ¿cuál es tu herencia? Ajá. Soy mexicana, nací en México, en Ciudad de México, de hecho, y crecí en Monterrey. Mi papá y mi mamá se mudaron a Monterrey cuando yo era una niña y crecí en Monterrey, entonces yo me considero regia de Monterrey. Y sí, si ves de los dos lados de mi familia, un lado vivió en el norte, así en la frontera, algunos nacidos en McAllen, otros nacidos en Reynosa, y mi otro lado de la familia es de Jalisco y Michoacán. Es súper interesante ver esa como dicotomía en español, Ujú, dichotomy, sí. de lo que son familias fronterizas y familias del centro de México. Yo creo que algo que yo como mexicana de la Ciudad de México, algo que mucha gente que no es de México no se da cuenta es que México es un país súper grande, Y súper diverso. Ujú. súper diverso. Exacto. Entonces, incluso dentro de México hay muchísimas culturas. O sea, la cultura regia, por ejemplo, yo tengo dos amigas que son de Monterrey que nos conocimos en la universidad. Y bueno, es que hablan bien diferente a Ya como sé. yo, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y eso que tú me cuentas que un lado de tu familia es como del centro de México y otro lado de tu familia es del norte de México. ¿Cómo fue para ti crecer con esa dicotomía? Fíjate que mi mamá es la que es del centro de México. Ella nació en Ciudad de México, mi abuelita es de Morelia, Michoacán, y mi abuelito era de Jalisco. Y mi abuelita y mi abuelito vivían con nosotros, que es muy normal en familias, ¿no? Que tienes Claro. varias generaciones. Pero la familia de mi papá es del norte, entonces crecí con muchas tías y primos que eran de Monterrey. Entonces, o sea, yo decía cosas como Durex,
que en Monterrey es Scotch tape. O sea, decía cosas que a lo mejor eran un poquito chilangas, Sí, pero yo la verdad tuve un crecimiento muy, muy regiomontano, muy, muy de Monterrey. es más regia Este, que nada. sí, súper regia. Obviamente mi acento no es muy fuerte. Yo dejé Monterrey en el 1995, entonces ya tengo Guau. muchísimo tiempo fuera de Sí, Monterrey. claro. Mi hermana ahí vive todavía, mi hermano ahí vive todavía. Cuando voy agarro el acento, am, pero sí, más bien, crecí muy, muy regia, muy, muy expuesta a la cultura regia. Y yo me acuerdo que creciendo yo decía: "Oh, cultura regia", o sea, pero ahora que estoy fuera, o sea, lo encuentro fascinante, la música, la comida, los dichos, o sea, Sí, es súper distinto. ujú. Sí, el sarcasmo de los regiomontanos, o sea, todo eso lo encuentro súper divertido. Sí, es muy chistoso. Y bueno, entonces tú naces en Ciudad de México, Ujú. creces en Monterrey y decides estudiar química. Sí. ¿Cómo así? Ingeniería química, de hecho. Este, Fíjate que yo quería estudiar comunicaciones. Yo de chiquita actué y bailé y canté y siempre me ha gustado todo lo que es Frente a performing. cámara. Ujú. Pero mi papá me decía: "Nunca vas a hacer dinero con eso". Y ya sabes, o sea, tienes que estudiar algo que con lo que hagas dinero. Y la verdad, yo de chiquita nunca fui muy rebelde. Mi hermana es súper rebelde. Yo era la ¿Qué mayor, número eres? la número uno. Ah, tú eres the eldest daughter. Ujú. Entonces, yo nunca Mm, fui muy rebelde, yo siempre fui más de conformarme eres el con ejemplo, Sandra. sí, sí, o sea, yo siempre digo que a mí me daban de nalgadas si yo hacía algo malo y me daban de nalgadas si mis hermanos hacían algo malo, porque ¿por qué no yo los permití por qué les permití que hicieran eso? Exacto. Y, entonces estudié ingeniería química. A mí también me gusta la química, me gusta la matemática, entonces estudié ingeniería química y me gradué en el 94, hice un un internship en Alemania, después regresé, trabajé 3 años en Querétaro y luego estudié la maestría en química de alimentos. Pero eso lo mencionas en el libro, Ujú. como casi como que corriste, ¿no?, de Monterrey. Sí, sí. Yo crecí mis papás ya fallecieron, los 2. Am, Crecí en una familia con muchísima violencia, presencié Mm, muchísima violencia, y yo desde chiquita siempre dije: "No, esto no es lo que yo quiero para mi vida". Fíjate, no era así tan expresivo, esto no es lo que quiero para mi vida, era más como un sentimiento de que tengo que salir de aquí. ujú. Yo me acuerdo mi último año de universidad, estaba caminando con una amiga mía y yo tenía planeado, o sea, en cuanto me gradué, voy a aplicar a era un programa internacional donde podías hacer, prácticas en otros países, iba a aplicar a la práctica, iba a recibir la práctica y en cuanto terminara eso me iba a ir a otra ciudad. Y fue exactamente lo que hice. En cuanto terminé, me fui a Alemania por un año, regresé, a los 5 meses ya tenía trabajo en Querétaro, viví en Querétaro, de ahí me fui a Estados Unidos, donde viví 5 años, después me fui a Canadá, luego me fui a Inglaterra, luego regresé a Canadá, nunca más volví a México, pero más bien era este impulso de mi cuerpo de que necesito salirme de donde estoy. No era un impulso consciente, era más bien un impulso que venía desde abajo. Fue hasta años después, cuando estaba estudiando mi maestría en Estados Unidos, que pude finalmente articular el por qué tenía este sentimiento de que Empuje. tengo que salir de aquí. Y era, pues, que nunca me sentí segura. Claro, buscabas ese safety, ¿no?, en inglés, como Ujú, es algo muy interesante porque como la hija mayor, ujú. generalmente es ese el rol de tienes que cuidar, tienes que, o sea, como dices, ¿no? A ti te daban nalgadas porque tus hermanos se portaban mal. ¿Cómo te das permiso o fue que el empuje que sentías fue más fuerte que el rol? Sí, supervivencia, supervivencia. Yo sabía que si me quedaba bueno, de nuevo, no lo sabía, ahora lo entiendo, Claro, pero en aquel entonces era un impulso de, ¿sabes? Como cuando vas caminando en la calle y ves algo de reojo, como una bicicleta que viene, tú no sabes ni lo que es y saltas, sí. así, y hasta después dices: "Espérate, ¿qué pasó? ¿Qué fue esto?". Así siento que fue
que fue ese impulso de me tengo que salir de aquí. Inclusive me acuerdo que fui a Querétaro, repetí muchísimos de los mismos patrones y terminé en una relación abusiva, con amigas tóxicas, yo súper súper borracha, súper pedota, o sea, y ahí fue donde cómo terminé en el mismo lugar en el que estaba, diferentes personajes, pero igual tóxico, gracias a Dios no físicamente violento, pero yo pienso que no estaba muy lejos de una violencia física Ujú. también por la pareja que tenía. Y ahí es donde me fui a Estados Unidos. Tuve de nuevo este nuevo impulso, apliqué la maestría, me fui a Kansas State University y no fue sino que hasta que estuve ahí que me di cuenta lo que este impulso era, que era yo tratando de buscar un lugar seguro. Y ahí fue donde decidí, algo tiene que cambiar Uf. porque no puedo estar repitiendo estos patrones, no puedo estar repitiendo lo mismo, tengo que encontrar algo. Y de hecho, batallé muchísimo ahí. Eventualmente la compañía para la que trabaja en Estados Unidos me trajo a Canadá y con una amiga una vez platicando me dijo, Sandra, ¿ya has ido a terapia? Y yo, ¿qué es eso y con qué se come? Bueno, pero a ver, espérame. Pero algo que dijiste muy interesante es que, y siento que esto es así como que lo tenemos que super highlight, lo tenemos que agrandar. El hecho de que tú corriste de un lugar en el que no te sentías a salvo y subconscientemente tú creaste ese environment. O sea, tú Diferentes dijiste, personajes, mismas exacto, situaciones. pero la historia era igualita. ¿Y Ujú, cuántas veces no pasa eso? O sea, sí, ¿cuántas veces la gente dice, es que, o sea, X, Y o Z, ¿no? La vida que yo corrí de ahí. Sin embargo, te encuentras en el mismo hoyo, diferente ubicación. exacto. Y ahora sí me interesa mucho esa parte cuando dices que tú estás en la maestría. ¿Y qué fue lo que sucedió que tú dijiste, ah, es ahí? He ahí que yo vengo corriendo de esto que te diste cuenta. ¿Qué fue lo que pasó que hizo ese clic? Estaba tan fuera de lo que era normal para mí, estaba fuera de la cultura mexicana, o sea, viví en Kansas. Claro que había mexicanos, pero los mexicanos que yo conocía los contaba con la mano. O sea, estaba tan fuera de la cultura que yo conocía, la mayoría de la gente con la que juntaba no era mexicana, estaba lejos de mi familia por primera vez, lo suficientemente lejos que nunca me iban a visitar. Había suficiente distancia física, emocional, estaba en una nueva experiencia que era estudiar mi maestría tiempo completo, básicamente era una estudiante, regresé a ser estudiante de tiempo completo, como que había tanta distancia que de repente un día, por ejemplo, puedes estar sentada en la cama y te das cuenta de que no tienes nada que te estresa, Mm, no tienes nada que te amenace, no tienes nada que te preocupe. O sea, sí me preocupaba, obviamente, tener que hacer mi tesis o tener que completar tareas, pero es como que y tu cuerpo es así de que: "Espérate, ¿qué pasó?". sí, 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 esto no es familiar. Sí, o sea, y yo creo que es en esos momentos de distancia donde empiezas a pensar: "Espérate", o sea, mi familia, como ya no vivía en México, no me hablaba diario, era más bien cuando yo les hablaba, que era como cada semana. O sea, también era de que había tanta distancia que yo creo que fue un momento en el que realmente pude darme cuenta que había otra realidad que nunca había experimentado antes. Y sabiendo lo que sabes ahora, yo como EFT practitioner, yo diría que tu cuerpo tal vez encontró una regulación somática, o sea, tu sistema nervioso tal vez encontró ese punto de no estás en alerta todo el tiempo, entonces esa regulación de decir, puedo en realidad crear esa claridad, o sea, como que la nube se abrió, de decir, Ujú. no hay cosa que me preocupe tanto que yo busco mi sobrevivencia. Qué fuerte. Ujú. Y ahí te encargo, seguía yo recreando muchísimo de lo tóxico. O sea, yo me acuerdo que tenía un novio gringo, por cierto, súper gringo, o sea, no era ni siquiera nada que ver con mexicano, era judío, de hecho. Y me acuerdo yo creando drama a los 4 meses, a los 5 meses, a los 6 meses, o sea, siempre creando trauma, o sea, y drama, o sea, no es tan fácil para tu cuerpo completamente puedes sacar el cuerpo del lugar donde ya es lo que dicen, ¿no? Que puedes sacar
al mexicano de México, pero no puedes sacar México del mexicano, es igual. Puedes sacar a la persona del trauma, pero sacar el trauma del cuerpo Claro, ahí vive. va a tomar tiempo, ¿no? Hasta que tú realmente trabajes en eso, ojalá con ayuda, con alguien que te pueda ayudar y te pueda guiar en eso. Pero sí, puedes sacar a la persona del trauma, pero sacar la trauma de la persona es lo que va a tomar más Eso es lo tiempo. cañón. Ujú, Entonces tu amiga te dice: "Oye, ¿has pensado en terapia?" Y tú así de: "¿Eso qué? ujú. ¿Cómo Y yo así?" me acuerdo, yo le conté que, o sea, típico, ella me acuerdo es italiana, esta amiga, y estábamos platicando, de hecho, ahora vive en, Michigan, pero estábamos platicando y le estaba contando cómo me ponía a lavar los trastes y de la nada yo empezaba a llorar. Y estábamos platicando y me dice: "¿Alguna vez has tratado terapia?". Y ella me recomendó su terapia, que es la terapeuta de la que hablo en el libro. Okey. Y empecé a ir a terapia 2 veces a la semana. Gracias a Dios tenía un buen trabajo, Guau. gracias a Dios podía pagarlo. Empecé a ir 2 veces a la semana y ahí alrededor de ese tiempo fue cuando conocí al que ahora es mi marido. Y ya, yo bien lista para empezar a crear trauma y drama como siempre hacía. Sí, Y la terapeuta, la verdad, me ayudó y fue el momento así donde, guau. Y yo siento que ella fue la que me volvió a la vida. O sea, yo cuento esta historia muy seguido de que cuando yo empecé a trabajar con ella, o sea, te digo, yo la veía 2 veces a la semana, sí. cada semana, y fueron como 6 8 meses. Cuando un día estoy sentada enfrente de ella y le digo: "Guau, no me había dado cuenta que eras pelirroja". Y Oh me my dice: gosh. ¿cómo? O sea, la chava súper blanca, súper pelirroja, y yo: "Me acabo de dar cuenta que eres pelirroja", así de desconectada, o sea, el trauma te Totalmente. desconecta de la vida, te desconecta de tu ambiente, te desconecta de relaciones, de ti misma. Así de desconectada estaba, que me tomó tanto tiempo darme cuenta que mi terapeuta era pelirroja. Qué fuerte. Ay, ya sé. Me quedé pensando así como que, oh my God. O sea, literal me fui a ese momento así de tú observándola como por primera vez después de meses. Ujú. Wow. Porque estaba tan en mi cabeza, y tan en mi drama, y mi trauma, y todo. Claro, No sé si, ¿has visto la película Soul de claro, sí, sí, es Disneylandia? muy buena. Ya ves cuando, cuando están en esa área, no me acuerdo cómo le llaman, que es como que el purgatorio, o no sé si el purgatorio, las al Sí, que es la persona nada más está ajá. así, así era mi vida, like completamente, para las personas que no me ven, me estoy ahí apuntando a la cabeza. Sí, así como con garabatos en la cabeza. ¿Y en algún momento tú dijiste, o sea, hubo resistencia? Porque una vez que empiezas ese tipo de trabajo, es así como que tus verdades te llegan, pero también el ego llega y dice: "A ver, espérame tantito". Sí, me acuerdo veces donde yo llegué a terapia y ella me quería terapiar y yo: "No, ¿sabes qué? Hoy no", y a los 20 minutos me iba. Decía: "No, no quiero estar aquí". Y pagaba la sesión y me iba. O sea, al punto donde había veces donde el igual, como decía, como el impulso de mudarme, tenía yo este impulso de quedarme en mi cabeza, porque ese es el lugar seguro que tuve por muchos años. Y de repente empezar a abrirme, a ver más allá de lo que, o sea, del culpar a la gente, del echarle la culpa a todos, de porque aquí está la cosa, 2 cosas pueden ser verdaderas al mismo tiempo. O sea, puedes amar a tus padres, pero también darte cuenta del numerito que te hicieron. Puedes darles espacio en tu vida, pero al mismo tiempo tener barreras o límites que dicen: "Okey, de aquí no pasas". Ujú. Y yo vivía más en lo enojado, en el por qué yo, el que me hiciste la vida de cuadritos, ¿cómo es posible? Es que victimizarte es más fácil. Ujú, y el tratar de abrirme y también aceptar mi propia responsabilidad, porque Claro, yo también contribuí por muchas de las cosas que sucedían en mi vida, a lo mejor no cuando era niña, porque cuando era niña no tenía mucho decir, pero ya que era adulta, o sea, yo también contribuí con muchas de las cosas, pero, total. am, sí, terapia y ya he estado muchos años en terapia. Terapia es, am, yo siento que es un proceso donde uno debe de ser muy paciente y tener mucha compasión y tener mucho,
en inglés, no sé cómo se diría en español. Me imagino en español es gracia, pero gracia suena distinto. Tener mucho grace. Ujú. Compasión. Yo creo compasión es la palabra más cerca. Sí, estoy de acuerdo totalmente, porque, o sea, sabiendo lo que sabemos ahora, el el cerebro, que en realidad es donde las emociones viven, va a regresar a lo familiar, Sí. porque es mucho más fácil existir en lo familiar. Ujú. Entonces, bueno, tú estuviste en terapia 6, 8 meses, o sea, un ratote. ¿Cómo fue que dijiste: "Okey, estoy lista para el siguiente paso"? ¿Qué pasó? Yo seguí en terapia, todavía sigo en terapia, pero Aquí pero ahora es seguimos. más pero ahora es más de, ahora es más en demanda, on demand. Y tengo una Claro. terapeuta fantástica. De hecho, cuando dejé terapia, yo empecé en terapia en el 2000, creo que no me acuerdo, 2005 a lo mejor, y eventualmente fui a una vez a la semana, eventualmente cada 2 semanas, hasta el 2011 cuando me mudé a Inglaterra. Guau. Fue cuando dejé terapia. Y en Inglaterra, obviamente, me caí en pedacitos y otra vez regresé a terapia, porque dije: "Yo puedo sola". Y luego: Claro. "No, no puedo sola". Pero ya cuando y ahora ya más, ¿sabes qué? Ahora ya llegué al punto donde ya me conozco. Ya me conozco Mm, cuando las cosas empiezan a caer y no te creas, o sea, en el 2000, mi libro salió en el 2021, o sea, y trabajé tan duro en promover ese libro, terminé con burnout. Y en retrospectiva ni siquiera me di cuenta, fue hasta en el 2020, finales del 2022 cuando me di cuenta que estaba tan ida, que dije: "Ahorita no sirvo más que para dormir. para dormir". Entonces, ahí fue donde me salí de social media por todo un año. este, Luego mi mamá falleció en julio del 2023, también dejé, o Oh, sea, en 2023 completamente estuve fuera de social media, creo que no regresé sino hasta como octubre, noviembre y poquito a poquito. Pero ahora siento que tengo más el conocimiento de decir: "Okey, algo está pasando, necesito ayuda". mm. Es como la conciencia, ¿no? The awareness en Ujú, inglés. La conciencia de decir: "Uf, creo que ya nos estamos saliendo", descarrilando un poco. ujú, Pero regresando un poco a tu historia, o sea, tú eres ingeniero química. ujú, ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Es la terapia que te hace ese shift? Que tú dices, bueno, me voy a meter a esto de manifestación, empezaste a hacer como más personal development. ¿Y cómo fue que Sandra decide, voy a dejar mi carrera? O sea, que tu papá te dijo tanto, 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 tienes, es lo que te va a hacer que ganes dinero. ¿Cómo tú decides esto que igual yo supongo voy a hacer una maestría? O sea, todo eso cuesta trabajo. ujú. ¿Qué es lo que te hace decidir, this is not it? La cosquillita empezó, yo creo que más como en el 2009, empezó la cosquillita de que esto no es lo que me hace feliz. En aquel entonces yo ya estaba, con mi marido, todavía no nos habíamos casado, pero yo estaba: "Esto no es lo que me hace feliz". Pero típico, ¿no? Pues voy a cambiar de puesto, a lo mejor es el puesto en el que Claro. estoy. Entonces cambié de puesto, aún no feliz. Pues voy a cambiar yo trabajaba en la industria de alimentos, voy a cambiar de tipo de alimento que hago, todavía no feliz. Se ofreció la oportunidad de irme a Inglaterra con la compañía en la que estaba y dije: a lo mejor si me cambio de país voy a ser feliz". Me cambio, aún no feliz. Y regresé a Canadá, a otra compañía también, multinacional igual que la previa. Y fíjate que ahí fui un poquito más feliz, tenía el mejor jefe que he tenido en mi vida. Él tenía el puesto que yo soñaba cuando recién me gradué de la carrera. Yo decía: "Algún día quiero llegar a hacerme cargo de innovación de una empresa grande". O sea, yo me hacía cargo en innovación de Norteamérica para la empresa para la que yo trabajaba. Eso lo mencionaste en el libro, ¿no? Ujú, Tu promotion. ujú. Sí. Sí, igual. Igual, no sé, ya ni me acuerdo qué pero sí, seguí siendo promovida. Al final, mi último rol, yo me hice cargo de innovación de Norteamérica para una empresa, la empresa más grande de snacking en el mundo. Y pero aún tenía esa cosquillita. Entonces, me di permiso a explorar la cosquillita, a ver qué es. Entonces, me metí a estudiar Reiki.
y estudié Reiki. Yo me acuerdo que me iba los fines de semana a estudiar Reiki y me gustaba el Reiki, pero sentía como que vamos a tratar algo más. Después aprendí a leer cartas de tarot y me puse a leer cartas de tarot y me gustaba, pero quise tratar algo más y luego estudié coaching. Ok. Y coaching me encantó. Coaching fue la cosa que dije, ok. Entonces yo empecé a hacer el coaching con mi equipo. En aquel entonces mi equipo eran como de 17 personas, o sea, yo a todos me los coachaba. Nice. Y ahí fue donde me di cuenta, ok, esto realmente me gusta mucho. Pero yo tenía la cosquillita de trabajar con mujeres latinas. Y ahí fue donde realmente me puse. Yo descubrí la ley de la atracción creo que fue el 2005, cuando por primera vez oí escuchar a Esther Hicks. ¿Fuiste a verla? A Ujú, ver a Esther. ujú, Nice. Es ujú. súper impresionante. A Sí. mí me ha tocado verla también. Yo, ¿cómo encontré la ley de la atracción? Ah, oh my God, me estoy tratando de acordar cómo la encontré. Creo que alguien la mencionó, algo así, y yo soy súper curiosa. O sea, si encuentro algo que me llama la atención, yo soy como los perritos que siguen rascando, 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 Hasta rascando que hasta que, encuentran. hasta que encuentran. Y me fui a escucharla y, ya había leído su libro, me fui a escucharla, me acuerdo todo el fin de semana escribiendo así todo, era cuando hacían los seminarios de que todo el fin de semana, o sea, sábado y Wow. domingo, y yo escribiendo, escribiendo, ahora nada más son de mediodía, pero yo escribiendo, 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 escribiendo. Y me acuerdo que llegué a la casa, escribí todo en una computadora y se lo mandé a toda la gente a la que conocía, diciéndole, ¿sí saben que esto es esto? ¿Sí saben que esto existe? ¿Sí saben que esto es posible? Y de ahí, o sea, me leí todos los libros de manifestación que podía encontrar. Me acuerdo que en aquel entonces, esto era antes de podcast, yo me acuerdo que te mandaban los CDs a tu casa, yo recibía un CD cada 2 semanas, y yo en ¡Claro! aquel tiempo trabajaba a 1 hora de donde yo vivía, entonces toda de ida y de venida me chutaba los CDs, o sea, me volví así, o sea, mis amigas siempre me decían que estaba yo súper enajenada con esto, pero yo sí súper traumada de que escuchándolo todo el tiempo porque me encantó escucharlo, y más cuando me empecé a dar cuenta que podía hacerlo. Que funcionaba. Que funcionaba, o sea, ahí fue donde me promovieron, ahí fue donde compré mi casa, ahí es donde, o sea, me casé con mi marido, ahí, o sea, en un espacio, o sea, me dieron un premio en Norteamérica, hasta gané un certificado de $1,000 en una rifa de Navidad, La rifa la mencionas, ¿no? sí, me eligieron para cargar la antorcha olímpica, Eso. saqué boletos del Oh my Super God. Bowl, o sea, todo así lo que yo decía, mi hermana, me da una risa porque como yo publiqué el libro con Hay House, fue de que siempre tomo una clase al año donde aprendo algo nuevo. Entonces, ese año fui a la clase de cómo escribir un libro, y era de Hay House, y al final te dicen: "Okey, mete tu propuesta y la que gane es la que saque el libro". Y una vez mi hermana estaba hablando con el que era su marido en aquel tiempo, y dijo algo así como que: ¿y no vas a hacer esto y esto y esto? Y le digo: "No, porque qué tal que mi libro sale en ese entonces y yo necesito estar aquí". O sea, todavía no escribían mi propuesta. Claro. Y después me dice mi hermana, me dice que le dice el marido: "Oye, qué confiada tu hermana", diciendo, Ya asumiendo que el libro ya está. y le dice mi hermana: "Es que tú no conoces a Sandra. Sandra donde pone el ojo pone la bala". O sea, ya no es de que, pues si algún día se me da, no, 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 no. Aun si no hubiera ganado el proyecto, ella hubiera sacado su libro, o Escribe el sea, libro. ujú, Claro. Entonces, pero qué interesante cómo ahora sí que el universo te va llevando a lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, ujú. algo que a mí, por ejemplo, me preguntan mucho y me interesa tu perspectiva, es por qué, o sea, personas que tienen mucho trauma, a veces les cuesta más trabajo manifestar. Fíjate que cuando salió el libro, yo empecé a dar estas clases que se llaman Manifest Everything, y tenía como 2 clases al año. Yo explicando acá toda la teoría de cómo manifestación funcionaba y todos los pasos. Y luego, eventualmente, como cualquier cosa, la primera versión que sacas no es la buena. Tienes que seguir iterando y mejorándola. Y en la última sesión que di, empecé a tener estas sesiones que se llamaban alignment sessions, donde la gente Mm, venía y me contaba cómo estaban batallando y no sé qué, y hablábamos de alineación.
Porque eventualmente lo que me di cuenta es que no es que la gente no sepa cómo manifestar, no es que la gente no sepa cómo tener un sueño, cómo desear cosas, es que la gente no sabe cómo volver a la alineación, cómo Yes. traerse de regreso a la alineación. Y ahí es donde me empecé a dar cuenta que realmente el enseñar a manifestaciones es enseñar alineación, Ujú. literalmente, es alineación. Pero aún más me di cuenta de dos cosas. Número uno, que la industria de que enseña la manifestación es de que puede eventualmente sentirse un poquito como shaming, como Ujú. es que si no lo tienes es porque no lo deseaste lo suficientemente fuerte, o es que si no lo tienes es porque no dijiste afirmaciones lo suficientemente seguido, o es que si no lo tienes es porque tu vision board realmente no lo Efectivo. sentiste cuando lo Claro. hiciste. Pero aquí está la cosa de que hay muchas más vibraciones que solamente la personal, hay la vibración del mundo. O sea, ahorita lo estamos viviendo, qué difícil es mantener la vibración cuando vemos lo que está pasando en Palestina, cuando vemos lo que está pasando ayer mi niño me estaba preguntando que por qué no tenemos carro eléctrico. Y me dice: "Pero, Mm. ¿no es que es mejor para el ambiente?". Le digo: "Sí es mejor para el ambiente, pero también la gente que está en las minas sacando, no están siendo tratadas de una manera correcta, y hasta que yo sepa que hay un supply chain que está permitiendo que esta gente sea bien pagada, tenga buenos trabajos, o sea, me es difícil para mí comprar un carro eléctrico. A lo mejor un carro usado, porque ese carro ya estaba ahí, pero yo Ujú. no quiero seguir mandando una demanda a una persona. Anyway, esa soy yo y mi soapbox, que mi marido siempre me dice: "Oh, Sandra, siempre te vas así". Pero yo siento que hay muchas personas como yo que han vivido cosas muy traumáticas, cosas de muchísimo estrés. Y es bien difícil pedirle a alguien que piense positivo cuando tu cuerpo está atorado en sobrevivencia. Exacto. Es bien difícil a alguien de decirle que haga un vision board cuando trabajan 18 horas al día para poder pagar la renta. O Ujú. sea, es es darnos cuenta, o sea, la pandemia nos demostró, o sea, que nada es seguro, o sea, mañana puedes perder tu trabajo, o sea, es realmente hablar de alineación, una frase que digo muy seguido y que empecé a decir muchísimo por esto, es de que in the absence of joy, alignment feels like relief. En la ausencia de alegría, alineación se siente como respirar, como un alivio, porque seguimos enseñando que alineación es simplemente estar siempre pensando pensamientos positivos, tú siempre estás positiva, tú siempre estás hablando de lo bueno, pero hay Ujú. días que lo shitty es mucho más grande que lo bueno, y también el no dar espacio a eso, el no darte permiso a que tu cuerpo experimente la realidad como es otra forma de disociación, es otra forma de Ujú. desconexión, es otra forma de trauma. Entonces, realmente he cambiado muchísimo la manera como hablo de manifestación para incluir a esas personas que, como yo, batallamos para la alineación, batallamos para estar positivas todo el tiempo y decirles: "No hay nada malo contigo. Estás simplemente respondiendo de una manera adecuada al mundo al que estamos viviendo, a las situaciones a las que estás expuesta ahorita. Es más bien cómo te ayudamos a encontrar un sentido de seguridad en este momento Ujú. para que tú puedas entonces tomar un paso hacia atrás, tener suficiente capacidad en tu sistema nervioso para empezar a decir: "Okey, ¿desde dónde estoy? ¿Qué es posible? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo planear?". Pero no es hasta que encuentres ese sentido de seguridad y ese sentido de respiro, de alivio, que vamos a poder hacer eso. Sí, estoy de acuerdo. Ay, tengo más preguntas, pero vámonos a un coffee break y luego regresamos. Okey. Sabrosura pa' ti que qué. Sandra, ¿tú tomas café? De hecho, me traje mi cafecito aquí. A esta Y mira hora. Be pero es decaf, curious. Es decaf. es Nice. decaf. Ujú. Y mi taza que dice "Be curious", I love it. ¿Y cómo tomas tu café? con leche y azúcar, y me quedó bueno, sweetener, ya no azúcar, pero, me quedó así sabroso, dulcezón como lo hacía mi abuelita. Nice. Sí, porque era más azúcar que café, ¿no? ¿Lo tomas todos los días en la mañana? Por lo general, un café en la mañana, ujú. Solamente tomo decaf, no tomo Ah, no, cafeinado. no tomas café Ujú, regular. Okey. ujú. Y tú te lo haces en tu casa, Sí, ujú. con una como drip o
¿O es No, Nescafé? a la mexicana con Nescafé. ¡Ay, guau! Fíjate, de nuevo, tenía la máquina que los hacía con los pods, pero luego Ajá. me empecé a preocupar mucho del ambiente y dije: "No, ya no puedo hacer No esto". más. Entonces empecé a usar el Nescafé. Ujú. Okey. Y tú como eso me da curiosidad. Tú como ingeniera química, ¿qué no el decaf tiene mucho más cosa que el regular? No, el decaf lo único que hace es extrae la cafeína, es lo único ¿Ese que es un haces. mito que dicen que el decaf te da más químicos que nada? No, no, se usan químicos para extraer la cafeína, pero esos químicos simplemente son gases, de hecho, lo que usas para extraer la cafeína. Esos gases completamente abandonan el producto. Una manera, ay, por eso te puedo hablar de la industria de alimentos porque es algo que conozco muy Sí, bien. claro. Si un químico es usado en el proceso del alimento y ese químico está residual en el alimento, cuando tú lo tomas, está en la lista de ingredientes. Si no está en la lista de ingredientes, significa que lo usaron, pero completamente desapareció por el proceso que usaste. Okey. Entonces el café decaf se pudiera decir que no tiene químicos. No, simplemente extrayeron la cafeína con un proceso pero no hay ningún residual de los químicos. Ujú, Okey, good to know, porque ujú, creo que eso es un mito que existe, que el café decaf tiene como que mucha cochinada que no debes de, ujú. hasta cierto punto, consumir. Bueno, de mi parte, yo no soy como Sandra, que toma café en la tarde, porque no sé, no me quiero arriesgar con decaf incluso, no Es que sé. el descafeinado aún tiene cafeína, Ahí está, aún mira. tiene cafeína. Ujú. Sí, no, no. Yo, mi límite de cafeína es la 1 de la tarde. A veces depende de, a veces I push it a las 2, a veces, en realidad es como que mediodía. En realidad son las 11 de la mañana, pero lo empujamos, ¿no? Y yo en mi lado, yo estoy tomando un poco de té, que incluso tiene cafeína porque es té negro. Es de nuestros amigos de Tadín. Es un té que acaban de lanzar que es mango con cúrcuma Ay, qué y rico. té negro. Entonces es muy bueno, pero sí tiene cafeína. Entonces como que me lo estoy chiquiteando porque es como si me tomara una taza de café, o sea, una taza de té negro. O sea, entonces como que me lo estoy chiquiteando para no. Pero normalmente sí tomo café en la mañana. Ujú. Era café con pan, tenía que traer café. Tenía, sí, total, total, Ujú, total. Bueno, tú vives en Canadá. ¿Tienes ujú. alguna cafetería? En Canadá se utiliza mucho. Es el Tim Hortons. El Tim Hortons es el café en Canadá. Ok. ¿Y tienes alguna cafetería local? Vivo en un pueblito súper chiquito. Tenemos un lugar que vende café y desayunos, pero realmente vivo en un pueblito de 5,000 personas. ¡Wow! Tenemos un Tim Hortons porque todo Canadá, o sea, cada esquina hay un Tim Hortons de la misma manera que Starbucks en algunas ciudades en Estados Unidos o Dunkin' Donuts. Acá es Tim Hortons. Vivo cerca de algunas ciudades un poquito muy grande, pero mi pueblito es muy chiquito. Ujú. Wow. Y bueno, más preguntas, pero enough with the coffee break. Bueno, ahora tengo preguntas del tu pueblo, pero, Mi pueblito. pero sigamos con tu historia. Entonces, tú entras en este tema de la manifestación y dices, tomas la clase y dices, a mí me van a escoger. Ahí, incluso a mí me sucedió cuando yo estaba leyendo tu libro, que yo quería casi como que preguntarte, después de todo lo que pasaste, ¿no tenías ideaciones limitantes, o sea, limiting beliefs? Ah, claro, absolutamente, ¿Y cómo, absolutamente. cómo fue que llegaste a ese punto de manifestación tan fuerte y ahora sí que mover tus limiting beliefs? ¿Ya estabas en terapia o como que todo fue como sincronizado? Sí, ¿sabes qué? Hago una plática y la he dado en algunos lugares y donde hablo de desconexión. Y empecé a hacer esta plática inclusive antes de estudiar Somatic. Pero por lo general hay 3 tipos de gente cuando estoy enseñando manifestación, que es: "No sé lo que quiero". O la segunda es: "Sé lo que quiero, pero no sé cómo lograrlo". O la tercera es: "Sé lo que quiero, cómo hacerlo, pero no puedo hacerlo. No, nada más no me aviento a hacerlo". Y yo siempre hablo que es porque estamos
si no sé lo que quiero es porque estoy desconectada de mi deservability, de mi yo merezco. Claro. Si sé lo que quiero, pero no sé cómo hacerlo, o no, es porque estoy desconectada de mi capacidad, de lo que soy capaz de hacer y lograr en la vida. Si sé lo que quiero, sé cómo lograrlo, pero no lo hago, es porque estoy desconectada de mi poder. Yeah. Todo regresa a desconexión. Realmente yo creo que todo el trabajo que hice en terapia, todo el trabajo de la ley de la atracción y ahora lo que estoy haciendo con somática es me ayudó a reconectar conmigo misma. Mm, Yo jamás voy por la vida pensando que no merezco. Jamás voy por la vida pensando que no soy capaz. Jamás voy por la vida pensando que no tengo el poder dentro de mí mismo. Ahora, ahí te encargo. Hay momentos en los que sí, de repente algo pasa y de hecho, mi sistema nervioso, así como que mi go-to es hacerme chiquita, pero no mm, estoy chiquita por mucho tiempo, o sea, a lo mejor 2 días, 3 días, pero eventualmente me regresa. Una de las preguntas que tú preguntaste de que qué frases me gustan, y de hecho puse 2 poemas, el de Invictus y el de, The The Man Man in in the the Arena. Arena. Es muy bueno. Esos, si ves inclusive las palabras, esas palabras son para reconectar con tu poder, para Total. reconectar con esta persona poderosa que todos tenemos dentro, ¿no? Ujú. Porque yo sé que mi instinto cuando las cosas se vuelven muy abrumadoras, cuando las cosas se vuelven muy grandes, es hacerme chiquita. Entonces, como yo me vuelvo a salir a ocupar mi lugar, es conectando con ese poder que tengo dentro. Entonces, y ahí está la cosa también. Así es como yo reconecto conmigo misma, pero alguien, Ujú. por ejemplo, que inmediatamente se en pelea, a lo mejor ellos van a reconectar con ellos mismos de una manera distinta, ¿no? Pero realmente yo creo que ahora con todo lo que he vivido, todo lo que he hecho, todo lo que he experienciado en mi vida, no me queda duda que, como dice Abraham Hicks, puedo ser, tener y hacer todo lo que yo quiera. Yes. Me encanta la inspiración. Y bueno, ahora vamos a avanzar un poco a lo que haces ahora, porque antes de grabar llegamos a estábamos platicando y me contaste como tú una vez que empezaste como tener estas herramientas, como que sentías que faltaba tal vez no Ujú, estaba claro que era la parte física, pero porque coaching puede tender a ser muy cerebral, ¿no? O sea, bastante. mindset y que yo me peleé con mindset como años por mindset, porque precisamente yo como EFT practitioner, o Ujú, sea, yo decía, es que tu mindset nunca va a llegar a ser hasta que tú regules tu sistema nervioso, ujú. porque te puedes decir las mentiras que quieras, pero tu cuerpo no lo va a percibir. Entonces, ¿cómo fue que tú decidiste esta modalidad? Y cuéntame cómo funciona. Fíjate que, sí conoces a Esotérica esa, ¿no? Sí, Yasmín. claro. Me acuerdo que hice un podcast con ella y me preguntó: "¿Y cómo hablas a las personas que realmente están pasando por cosas supermalas y todo eso?". Y de hecho, en mi libro yo hablo mucho de compasión y hablo mucho de curiosidad, porque des com yo quería comunicar de que alineación es algo muy personal. Alineación no es de que, okey, aviéntate estas 5, este, afirmaciones, haz tu vision board y prende la velita y ya todo lo que quieras se te va a dar. O sea, realmente es encontrar ese lugar donde puedes reconectar, donde puedes encontrar tu poder. Pero enseñando la clase de, Manifest Everything, teniendo las, alignment session, las sesiones de alineación, ahí es donde me di cuenta que el reconectar es mucho más difícil que simplemente decir afirmaciones. O sea, Ujú. ahora sé con lo de somática por ejemplo, el vagus nerve, el 80% de la información que viaja por el nervio vago es de hacia abajo hacia arriba, solamente el 20% de arriba hacia abajo. Entonces, ya sí las afirmaciones te van a ayudar, sí el vision board te va a ayudar, pero es como tratar de hacer un pozo con una cuchara. Total. Es súper, súper
tedioso y las cosas no se te O van sea, a va a dar tardar súper años. se va a tardar años. Y así fue como me la aventé la primera fase de Claro. yo estudiar, y de hecho mis libros son mucho top down approach, de arriba para abajo. Sí. Pero ya hablando con estas personas es cuando me empecé a dar cuenta que me faltaban herramientas, que no tenía las herramientas. Entonces me puse a buscar, qué otras herramientas hay, qué más se puede hacer. Como te digo, soy súper curiosa y una vez estaba fue la pandemia cuando lo encontré, estaba en TikTok o en Instagram y escuché, creo que, no, igual y era TikTok, y vi a una persona que estaba hablando de somática. Pues obviamente me fui a su profile, qué calificaciones tiene, cómo aprendió de esto, porque como que me resonaba lo que estaba hablando. Y me di cuenta que ella estaba estudiando experiencia somática. Mm, No, pues de volada me puse a buscar experiencia somática y encontré Experiencia Somática Internacional, que es la organización creada por Peter Levine, que enseña experiencia somática. Y sí, encontré clase en Estados Unidos, pero la magia de ser bilingüe, encontré la clase también, es una organización internacional, encontré las clases en Argentina, que era una tercera parte de lo que te costaba en Estados Unidos. Y como era en la pandemia, era en Zoom. claro. Entonces, es una certificación de 3 años, me la aventé. Lo único es el avanzado. Tuve que ir a Argentina para hacerlo en presencia, porque hablamos de toque, usamos las manos para ayudar al sistema nervioso, pero fue una experiencia preciosa, aprendí un chorro, me cambió muchísimo la perspectiva de la vida, me conectó muchísimo con mi cuerpo. Yo me acuerdo que antes de la pandemia, como en 2019, me inscribí en una clase de, alimentación intuitiva, intuitive eating. Y la chava, a la que quiero muchísimo, por cierto, me dice: "Es que siente tu cuerpo". Y yo: "Pues que no siento nada". Literal, yo sentía una línea de donde nada más sentía un hombro. Era todo lo que un hombro y la cabeza. Pero mucha gente es As así, ajá. Ay, tengo miles de clientes que les digo: "Okey, igualito, nota qué es lo que sientes y cómo va". Y me dice: "No siento nada". pero te pueden decir que sienten. O sea, aquí lo tienen aquí, pero no lo tienen acá. Sí, igualito me pasa. No, o de repente me dicen: "No siento nada". Literal, Claro. tengo que empezar con ellos donde: "Okey, hazte así, apriétate un brazo, como por 1 minuto, 2 minutos, y ahora vamos a sentir la diferencia entre un brazo y el otro". Tienes literalmente que empezar desde Wow. enseñarles a sentir. Y ahora eso es lo que hago, enseño a la gente alineación. Te estaba también comentando cómo hice un pequeño cambio de cómo hablo, ya no hablo tanto de manifestación, me enfoco más en la alineación, porque al final de cuentas la alineación es lo que manifiesta, Exacto. es lo que te ayuda a reconectar contigo mismo, con tus sueños, con tu capacidad, con tu poder. Y a veces siento que al hablar de manifestación, especialmente en las épocas en las que estamos ahorita, se siente un poquito banal, Ujú. cuando realmente hablar de la alineación, al final de cuentas, es lo que nos ayuda, y es lo que nos ayuda a subir la vibración del mundo, si Dios quiere, para que deje de haber tanto desmadre. Y es a lo que me he dedicado ahora, hablando muchísimo de herramientas de abajo hacia arriba, bottom up approach, que es somática. Me encanta. Ahora me da curiosidad porque tú decidiste salir de redes sociales, desconectarte por Ujú, completo. por un Y año. después como que brincaste, pero dijiste: siempre no". ¿No te dio FOMO? Al principio sí, pero ¿sabes qué? Borré Instagram, borré Facebook, el único que no borré era TikTok, porque se me hace súper chistoso TikTok, pero no estaba posteando nada. Pero de nuevo viene yo soy una persona muy espiritual, aunque no hable tanto de espiritualidad ahora en mis canales, yo soy una persona muy espiritual. Y s y de esta creencia de que lo que es para mí ni aunque me quite, y lo que no es para mí ni aunque me ponga. Y Ujú. yo sabía que ¿te acuerdas que te estaba contando cómo yo sentía ese impulso de que me tenía que mudar de país? Yo sentí este impulso que tenía que verme a mí misma, que reconstruirme a mí misma. O sea, el impulso era más grande que el FOMO. El Mm, impulso de saber quién era yo de nuevo, o sea, te digo que pasé por burnout, mi mamá falleció y es como que todas estas llamadas a volver a reconectar con la persona que soy.
y ve, no, siento que no perdí ni un paso, al contrario, siento que la gente realmente, gracias a Dios, o sea, se ha identificado con los mensajes que hablo ahora de somática. Me encanta, porque, o sea, es como una lección de, o sea, de en realidad regresar a ti, Ujú, porque ese FOMO es muy externo, ¿no? Ese FOMO es lo que la sociedad te dice que te estás perdiendo, pero en realidad, ¿cuánto tiempo te has perdido a ti misma y cómo puedes tú reencontrarte? ujú. Entonces, yo también, o sea, yo no he tomado así tanto tiempo, pero yo desaparezco de redes sociales así como que 2, 3 semanas y yo, sí, pues, porque no quiero. O sea, yo no le debo mi presencia a nadie. Igual con los videos que hago antes de salirme de social media, te digo, mi libro salió en el 21, a finales del 22 fue cuando realmente me di cuenta que estaba burnout, y me da muchísima pena. Si ellos escuchan el podcast, de nuevo, mil disculpas, me perdí una sesión de un book club donde se suponía que yo iba a hablar, y ahí es donde me di cuenta de que mi mente no estaba al 100%, no estaba presente, no tenía la capacidad ni siquiera de mantener mi calendario, o sea, y esa fue una de varias razones por lo que me tomé el break, pero inclusive ahora, o sea, yo antes del break era de que, okey, tengo que postear una vez, 2 veces al día, y ahora si me dan ganas, posteo, si no me dan ganas, no. Y para serte sincera, la mayoría de las cosas que posteo fue algo que escuché que me hizo cosquillitas en el cerebro y yo: "Ay, tengo que hablar de esto", y lo hago. Pero si ves las fechas de mis videos, hay días que hago seguido y hay días donde casi por una semana no posteo, o sea, realmente es de nuevo, Abraham Hicks siempre dice: "Life is supposed to be fun", Exacto. y por mucho tiempo lo decía, pero no sé si realmente lo creía, y ahora Mm, simplemente me enfoco en eso. me encanta. ¿Vas a escribir otro libro? En esas andamos. Mm, En esas ay, andamos. ¿para cuándo? Pues, oh, yo, ya tengo toda la investigación, ya tengo todas mis notas, las estoy categorizando. El siguiente paso es escribir la propuesta y a ver si lo puedo vender. Okey, pues nos avisas y regresas, Ujú. y ya platicamos más a fondo, porque yo sé que mientras estás en el proceso de escribir, como que es un poco, suspenso. Oye, Sandra, bueno, dinos todos los lugares en los que te podamos encontrar. Ujú, me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en TikTok, que es donde más paso el tiempo. En Threads me gusta poner, de hecho, Threads, si quieren saber de qué es lo que va a ser mi siguiente video, vayan a Threads, porque en Threads es donde cada vez que tengo un pensamiento lo escribo en Threads, y luego cuando quiero hacer videos voy a Threads y busco qué es lo que sea. Ahí es donde lo pueden encontrar. Este, y sí, hablo muchísimo de cómo encontrar alineación con el cuerpo. El tagline que uso es reconecta tu cuerpo a la alegría. Me encanta. Bueno, últimas preguntas. Ujú. Es que siento que podemos quedarnos platicando mucho tiempo, pero no quiero que se nos acabe el tiempo, que suele suceder. Entonces, ¿tienes un quote or mantra? Ya nos platicaste de los poemas que compartiste, pero, por ejemplo, en tu caso, a lo mejor tienes alguna afirmación que haces todos los días, o cómo utilizas las palabras. Depende de, por ejemplo, depende de la situación por la que estoy pasando y qué es lo que más quiero. Yo creo mis propias afirmaciones. Por ejemplo, cuando salió el libro, la afirmación que siempre repetía era: "My book will help the chicas whose life will be transformed by its message". Mi libro va a ayudar a las chicas a las que les pueda ayudar a transformar su vida. Y, por ejemplo, esa era la aplicación que hay una historia bien bien bonita en esa. Esa era la afirmación que siempre decía, inclusive la tenía en el screen saving de mi teléfono. Y una vez me acuerdo que le estaba leyendo un mensaje a mi marido que me llegó de alguien que había leído el libro, y me dice: "¡Ah! Tu afirmación se volvió cierta". Y yo me acuerdo en Oh, aquel entonces yo estaba tan preocupada de cuántos libros se han vendido y todo, porque es lo que tu claro. publishing house es lo que te está de que cuántos libros se vendieron y todo eso. Yo estaba tan preocupada, yo me estaba comparando con otra gente, y mi marido me dice: "¡Ah! Se cumplió lo que tú querías". Y ahí fue donde dije: "Ay, sí es cierto. Yo estoy aquí súper preocupada de cuántos libros estoy vendiendo, de cuán", pero estoy recibiendo estos mensajes de chicas que me han dicho que su vida fue transformada por el mensaje, y yo: "Oh".
Es que la verdad es un muy buen libro porque tiene lo que hiciste es muy práctico. Y eso es lo que yo he escuchado de varias personas con las que he platicado que lo han leído o lo están leyendo, que esos ejercicios al final es así como que, no nada más me estás platicando un cuento, o sea, es así de que, a ver, ¿cómo tú lo vas a hacer? Y qué es, o sea, ahora sí que ponlo sobre papel, porque si no es un libro más. Y aparte, también lo que te quiero como aplaudir es el, el contexto cultural también, ¿no? Porque el libro se llama Chica, Why Not? Entonces, no nada más fue así como que déjame te repito todo lo que aprendí, sino cómo te lo doy masticado de una manera que culturalmente tú también puedes entenderlo. Y eso es muy bueno porque creo que no hay otro libro de Manifestation vaya latina. No, es que hay una persona, pero ella lo hizo para the wider public. Mi libro, inspirado por latinas, escrito para latinas, inclusive los ejercicios los practiqué con latinas, porque todos los ejercicios que están en el libro yo los practiqué con latinas. O sea, ahorita estoy practicando los ejercicios para el siguiente libro con latinas. O sea, sí. Totalmente. Me encanta. ¿Tienes un productivity tip, trick or tool que nos quieres compartir? Mucha gente me pregunta, ¿cómo escribes un libro y cómo empiezas? Realmente es como un brainstorming. Escribe todas las ideas que te lleguen y la siguiente idea es, haz un index, lo que te gustaría que esté en el libro, y empieza a acomodar todas tus ideas por el index. Este va en el capítulo 1, este va en el capítulo 2, este va en el capítulo 3. Y ya que tengas todo eso, reescribe esas notas y ahora tienes tus notas para el capítulo 1, tus notas para el capítulo 2, tus notas para el capítulo 3. Si lo vas a hacer de fiction, escribe cuál es el plot, el principal plot. Y después lo que yo llamo, por ejemplo, teniendo esas notas o teniendo el plot, es como hacer una de esas colchas, ya ves, que tienen cuadritos. Quilt. Ahora, un quilt. Ahora tienes todos los cuadritos y simplemente es coserlos juntos. I love that. Me encantó. Y la otra pregunta es, no le he preguntado en español. ¿Cómo estás tomando una pausa restaurativa? Sabes que yo me conozco súper bien. Mi marido sabe que después de la noche, de las 9 de la noche, 9:30 de la noche, yo no Out. quiero hablar con nadie. Soy una persona que recupera mucho su energía, a pesar de que soy una persona extrovertida, también soy introvertida, recupero mucho mi energía yo sola, conmigo misma, me, myself and I, y antes me disculpaba tanto por eso, ahora ya no me disculpo. Ahora this is me time, that's what I need. Claro. Vamos a hacer unos rapid fires. ¿Cuál es el éxito? Esto es rapid fire, ¿no? Entonces, piu, piu, piu. ¿Cuál es el éxito que aún sigues celebrando? El ser mamá. Mm, Todos los días lo celebro. I love that. ¿Qué es una lección que aún sigues aprendiendo? Cómo ser unapologetic, el no pedir permiso, el realmente tomar espacio. Take up space. ¿Has tenido un momento así como que I made it? Un momento de ya la hice, ya llegué. Bastantes. Sí, varios. Bastantes. Y diría uno de ellos, por ejemplo, es cuando salió el libro, el otro es cuando me hice cargo de innovación de Norteamérica para esta empresa de la que hablo. He tenido varios, gracias a Dios, en mi vida. Nice. ¿Qué ha sido algo que has postergado por meses? El escribir el libro. Bueno, ya está. You have witnesses, actually. ¿Qué es el amor? Para mí ¿sabes qué? Es la vibración normal del mundo. Cuando el mundo no está viviendo el amor es porque something went wrong. Muy buena, muy buena. Joy, que es alegría, o paz. Paz. Disciplina o hábitos. Disciplina. Yo creo compasión. Disciplina o hábitos, compasión. I'm getting out of hustle culture. Me estoy saliendo del hustle culture. Yo también. ¿Qué te detiene? Nada.
Realmente nada. Dame, o completa la oración. Dame blank y hago blank. Dame tiempo y hago milagros. ¿Qué es lo que estás dispuesta a fracasar una y otra vez? En mis sueños. Porque cuando fracaso, salen otros sueños. Mm. Mm, ¿Qué es lo que quieres ahorita? Am, Tiempo con mi familia. Paso suficiente tiempo, tomé muchas decisiones en mi vida para tener el tipo de vida que tengo, donde paso mucho tiempo con ellos, pero si tú me preguntas, what is the thing you crave, cuál es la cosa que realmente todo el tiempo deseas, es tiempo con ellos. Mm, ¿Qué estás creando hoy? Mi futuro ¿Cuál es el futuro? es un lugar donde sigo teniendo un impacto en el mundo, donde sigo contribuyendo, donde sigo alimentando mi curiosidad y donde sigo celebrando mis éxitos con la gente que más quiero. Si te doy $100, ¿qué haces con ellos? Compro plumas o libros. ¿Plumas O o libros. libros? Sí. ¿Y qué pasa si te digo que lo tienes que doblar? O sea, que lo tienes que double it. A lo mejor lo usaría en crear un paquete que puedo vender para tener más impacto. Mm. Si te diera una varita mágica, ¿qué resolverías en tu negocio? Ahorita más que nada estoy, por ejemplo, en un espacio donde realmente estoy tratando de encontrar cómo puedo traer somática a las masas. ¿Cómo puedo hacer? Porque el uno a uno, I got it, sé cómo hacerlo. Pero es más que nada porque no todo el mundo tiene dinero para pagar un practicante, no todo el mundo tiene dinero para pagar un terapeuta. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta magia o estas nuevas herramientas lleguen a más gente? Sí, yo estoy igualito. Porque yo hago Inner Niña Work y, o sea, cuando entramos al subconsciente, es como que una combinación entre hipnosis y tapping y psicología y tiene varias cosas. Y, o sea, cuando entramos uno a uno, igualito, es así como que, putz, Got it. transformación total, pero igual, hace poco en uno de mis eventos, en el último que hice, lo intenté, o sea, creo que llegué a ese punto, podemos platicar si quieres, de, Ujú. creo que así como que abrí la puertita y dije, a lo mejor va por aquí, porque igual, es así como totalmente igualito. Mucha gente me dice es que quiero trabajar contigo, quiero trabajar con mi niña interior, pero mis Sí, finanzas todavía no me lo permiten. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo que es necesario hacer más trabajo to the masses. to the masses. Especialmente en nuestra comunidad, donde a lo mejor todavía el tomar terapia o el tener sesiones es todavía un poquito tabú. Ujú. Más aparte, no todo el mundo, de nuevo, no todo el mundo, la gran mayoría del mundo no tiene dinero para o esta habilidad de pagar sesiones y cosas así. Entonces sí, es algo que pienso mucho, de hecho. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por la conversación, por haber escrito el libro, es muy bueno. Listeners, Gracias, definitivamente lo vamos a poner en los show notes, el link, para que lo compren, porque sí es muy, muy, muy bueno. gracias. Bueno, listeners, that was my conversation with Sandra. I hope you connected, resonated with it. I think we touched on so many different topics that I believe are so pertinent now. And something that stood out to me was literally when she mentioned how all the mind work was kind of lacking something. And this is why I connected in my case. I do EFT tapping because it's a somatic work. Is the type of work that gets you back in the body, and it's a great way to regulate your nervous system because if you stay thinking, you may just continue to dysregulate yourself because the brain will revert to what's familiar. Many times what's familiar is what pues unfortunately the chaos. Entonces, I think this is an episode that invites for self exploration. I think there are so many tools out there you can choose from. And, you know,
try them all. Try somatic experiencing, try EFT, try breathwork, try TRE, there's so many. Try dance. I mean, the simplest of all. Just dance it out. Go for a walk. Think about which ways help you connect back to yourself. And if you don't know, because many times people don't, because we've been so disconnected from our bodies for so long. If you don't, then my invitation is for you to think about, how did you used to play when you were little? If you are someone who was born anytime before the 2000s, I would say, maybe, tal vez, no sé, millennials and older. Probably the newer generation might have a different experience, but for us, we used to play outside a lot. We used to play in the dirt a lot. And so for me, I used to draw and doodle. And that was a really simple way for me to start getting back into my body, is to ask myself, how did I used to play? How did I used to lose track of time? And in my case, it started with doodling. It started with dance class. It started with, I wasn't so much of a play outside type of kid. I would collect rocks and things like that, but it was mainly art and in all the forms. I also am a daughter of a musician, which we had lots of instruments laying around in the house, and I would so love drumming. It was my favorite thing. So for you, ask yourself, what is the thing that got you back, that helped you, or you would lose track of time when you would be a part of it? Bueno, if this is your first time here, I would love to stay connected. Welcome. Hit the subscribe button, hit the follow, leave the 5 stars, leave a comment, forward or share this with your primas, primos, amigas, whoever, tías, whoever you think this would resonate with. This one is a great one, especialmente para que se la mandes a tu mamá, a tu abuelita, a tu tía, you know, the elders, porque es en español. Y pues me encantaría saber si te interesa escuchar más entrevistas en español. Mira, por mí, lista. Puesta para la orquesta, como decimos en México. Thank you so much for being here. Let's stay connected through the socials, @Café con Pan Podcast, en Instagram y en Facebook y en todos lados. A veces se corta, es Café con Pan Pod, pero es lo mismo. Entonces me encantaría saber cómo sentiste este episodio. I'm rambling a little bit, pero bueno, un placer estar aquí. Espero verte de nuevo y nunca se te olvide